Y hago una pregunta más concreta. ¿El presidente de la República trabaja en el dominio militar? Porque, ojo, le estamos atribuyendo órdenes, le estamos atribuyendo potestad de mando, le estamos atribuyendo que él ordenó a los miembros del CIE que armen el grupo de operaciones Colina, que maten. Entonces, ¿cómo podría establecer eso el tribunal sin ubicar al presidente en el dominio militar? ¿O un civil manda militares? Ya no hablo del presidente. ¿El ministro de Defensa tiene mando militar? Porque si el ministro de Defensa no tiene mando militar, menos el presidente. A continuación examinamos, en busca del rol del presidente de la República, el sistema de defensa nacional respecto al dominio militar. Ahí nos vamos a... Sí. A continuación examinamos, para buscar el rol del presidente dentro del sistema de defensa nacional, concretamente el dominio militar. No vamos a trabajar el dominio político, el social y el económico. Nos vamos de frente al dominio militar, porque, insisto, al presidente se le acusa de autor mediato, se le acusa de haber dado órdenes, necesita potestad de mando. Y eso es obviamente dominio militar. Para ello, vamos a comenzar este análisis por la Ley del Sistema de Defensa Nacional, Decreto Ley 22.653, del 28 de agosto de 1979, modificada por el Decreto Legislativo 435, del 27 de septiembre de 1987. Advierto al tribunal que el sistema de defensa nacional en el caso Barrios Altos fue distinto al sistema de defensa nacional en el caso La Cantuta, por un cambio de leyes. Por eso es que comenzamos con la Ley del Sistema de Defensa Nacional, repito, conforme al gráfico, Ley del Sistema de Defensa Nacional, Decreto Ley 22.653, del 28 de agosto de 1979, que a su vez fue modificado por el Decreto Legislativo 435, del 27 de septiembre de 1987. Ahí está el sistema de defensa nacional que existió en el caso Barrios Altos, o en la época del caso Barrios Altos. El artículo 10 de este decreto ley 22.653 establecía que el sistema de defensa nacional tenía por finalidad garantizar la concepción, dirección y ejecución del sistema de defensa nacional. O sea, ya desde 1979 la Junta Militar había establecido que ni era el presidente, ni era el ministro de Defensa, ni era el Comando Conjunto quien elaboraba la defensa nacional, sino el sistema de defensa nacional. El sistema de defensa nacional tenía la concepción de la defensa nacional, tenía la dirección de la defensa nacional y tenía la ejecución de la defensa nacional. El artículo 11
modificado por el decreto legislativo 435 del 27 de septiembre de 1987, señalaba que el presidente de la República era quien presidía, ya no dirigía. En el decreto ley 22.653 se decía que el presidente dirigía. Con el decreto legislativo 435 se dice el presidente preside. El sistema de defensa nacional produciendo un cambio en su estructura significativo, sustancial, que pido al tribunal siga observando el gráfico que presentamos a continuación. Miren, por favor, el sistema de defensa nacional cuando se dio el decreto ley 22.653. Lo integraba el Consejo de Defensa Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los comités interministeriales, ministerios y organismos públicos y el Servicio de Inteligencia Nacional. Pero a partir del decreto legislativo 435 de septiembre de 1987, miren el cambio sustancial que se produjo. Desapareció el Consejo de Defensa Nacional. Y ahora la nueva estructura fuera Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa como organismo central del sistema, organismos del sistema de inteligencia nacional y los organismos del sistema de defensa civil. Ese último fue el sistema de defensa nacional que rigió en el caso Barrios Altos. En el caso Barrios Altos, el sistema de defensa nacional estaba integrado por el Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, los organismos del sistema de inteligencia nacional y el organismo del sistema de defensa civil. El sistema de defensa nacional, modificado por el decreto legislativo 435, funcionó hasta el año 1991. Por eso, repetimos, estuvo vigente durante el caso Barrios Altos. El nuevo sistema que implementó el decreto legislativo 743 recién empezó a funcionar a partir de diciembre de 1991. Me explico. El decreto legislativo 743 fue publicado el 12 de noviembre de 1991, días después de Barrios Altos. Y en su disposición final segunda, dice que entraba en vigencia a los 30 días de su publicación. Por eso es que empezó a regir recién en diciembre de 1991. Y estuvo vigente, sí, para el caso La Cantuta. De ahí que es necesario trabajar con los dos sistemas. Veamos a continuación cuáles eran las funciones de los órganos que integraban el sistema de defensa nacional existente en noviembre de 1991, durante el caso Barrios Altos, para saber si el presidente de la República integraba el aparato organizado de poder, tenía potestad de mando, podía dictar una política de guerra sucia, podía ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Porque vuelvo a reiterar, estamos hablando de un Estado criminal. Y en el Estado criminal, la política se establece a través de formas.